Hola, ¿cómo están? Decidí grabar otro video y esta vez me gustaría hablar de algo menos general. Estoy leyendo autores y en este caso me gustaría empezar a leerlos ya no tanto como por obras. O sea, por ejemplo, quiero leer Dostoyevsky. ¿Qué voy a leer? Crimen y Castigo. No, pues quiero empezar a leer como que todo lo que pueda de ese autor, los cuentos y me gustaría también experimentar como en sus. Por ejemplo, si escriben poesía, si escriben filosofía, si escriben no ficción y novela a la vez, me gustaría recorrerlos y compararlos porque se me hace impresionante. Eh, y es lo que estoy haciendo ahorita. Y pues estuve leyendo, no leí las novelas, leí muy poquito de Cerca del Corazón Salvaje. Y he leído otro, Agua Viva. Agua Viva es un experimento total. Es como, bueno, este video va a ser de Clarice Lispector, brasileña. Y Agua Viva es como un texto en el que Clarice pone en papel todas sus ideas sobre el lenguaje, sobre la manera de adueñarnos de él, que ahorita les voy a hablar más de él, de eso. Pues estuve leyendo sus cuentos, porque he leído muy pocas novelas, no voy a hablar de su novelística, sus novelas. Voy a hablar de sus cuentos porque leí varios, la verdad, sobre todo sus primeros cuentos, los de al final leí muy pocos, pero pues veamos qué se hace. Entonces este video es sobre Clarice Lispector. Nació el 10 de diciembre de 1920 en Chechelnik, Ucrania, que en realidad el otro día estaba leyendo un libro en PDF que descargué de Lecturlandia y decía la introducción que ella vino de Ucrania a Brasil porque estaba huyendo, su familia era judía. Entonces no se tiene muy claro, según la introducción que leí, que si realmente es de Ucrania, si realmente nació en 1920, pero bueno, oficialmente nació el 10 de diciembre de 1920 en Ucrania. Es Sagitario. Bueno, ¿qué más? Es una reconocida autora brasileña de novela y cuento principalmente. Muy conocida por la utilización que da al lenguaje. Y bueno, yo quisiera explicarla más por mis palabras. O sea, creo que el inspector se nota que el inspector es consciente y quiere que los demás sean conscientes de lo que ella es consciente. Y me refiero a que tiene una conciencia de cómo hay una desconexión entre el pensamiento, el lenguaje del pensamiento y el lenguaje con el que nos comunicamos, ¿no? Ya hablar, pensar y escribir son cosas distintas y se nota cuando pues tienes una idea que se entiende en tu momento por lo que tienes alrededor, por el entorno y bla, 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 que hace que entiendas como de dónde viene ese pensamiento. Ay, a ver, ok, otra vez. Una cosa, o sea, cuando tú quieres cambiar los pensamientos al lenguaje escrito o hablar sobre ellos, creo que pasa por un proceso de transcripción o de traducción de los conceptos como mentales o los conceptos más sueltos que no se abrazan tanto entre ellos, en donde no hay tanta comunicación, porque tú tienes la idea como general en la cabeza que llega rápido a la síntesis, que llega rápido a los resultados, que llega rápido como a las frases completas. Y una vez que lo explicas, sea escrito o sea hablado, creo que pasa por un, un proceso en el que no solamente tienes que cambiar las palabras, sino también tienes que darle una causa, una consecuencia, un, una hilación, una conexión. Y creo que Clarice Lispector tiene muy en cuenta eso, como esa desconexión entre lo que se piensa y lo que se habla, y esa a veces imposibilidad porque no solamente es lo que se piensa, también lo que se vive, lo que se siente, las esencias de las cosas, es como cosas que tú ves y sientes, que ves
un lugar que ves un momento, que sientes como una transformación en ti, e intentas decirlo, intentas escribirlo y las palabras no parecen suficientes para describir como lo que estás sintiendo o lo que estás pensando o la manera en la que lo estás viendo, ¿no? A, a las deducciones a las que has llegado como que no es tan fácil escribirlas. Y bueno, por eso Clarice Lispector es como un constante experimentación del lenguaje para llegar a una cierta poética de las esencias, tal vez. Bueno, el eje principal de los cuentos de Clarice Lispector es el interior de los personajes, que está muy conectado con lo que acabo de decir. O sea, al final de cuentas, lo que Clarice quiere es una literatura, una descripción subjetiva, o sea, una descripción que no solamente que no te hable a ti como lector necesariamente, sino que también esté explicando al personaje. Eh, y bueno, una cosa que podemos considerar del inspector es que ella estudió Derecho, según yo, y estuve leyendo también unas biografías chiquitas de ella. Y... Pero era una gran lectora de filosofía. En este caso tenemos que era muy predilecta a Spinoza. Si supiera más de Spinoza, pues les podría dar como ciertas claves de Spinoza. La verdad es que no sé mucho, me gustaría. Estoy poco a poco empezando a leer filosofía porque yo soy muy literata, la verdad. Pero creo que se nota, o sea, creo que Clarice Lispector es como la perfecta fusión entre poética y filosofía. Y es una filosofía que no, o sea, que teoriza mucho sobre cosas muy subjetivas y muy de las esencias y muy metafísicas, diría yo. O sea, como que es la manera de narrar, pero también es una manera de narrar que te está haciendo reflexionar y haciendo llegar a un punto. Y pues a mí me encanta por eso el Spectre. Bueno, ¿qué más? Yo hice una fórmula para entender los cuentos del Inspector o para darles una estructura porque obviamente sus cuentos no son todos iguales y no los he leído todos, pero he encontrado una cierta fórmula que nos puede dar una pista sobre lo que Clarice hace con sus cuentos. En primera, tenemos un personaje, una personaje, un protagonista que casi siempre es mujer, que casi siempre es burguesa, que están viviendo una vida común y corriente con las expectativas de la sociedad, o si están casadas, tienen un esposo que tiene un alto lugar en su trabajo, tienen a sus hijos, etc, etc. Tienen esa vida perfecta. Y luego, ¿qué pasa? Algo, conocen a alguien o algún evento sucede que hace que entren como a una confusión. Y en el tercer paso es la percepción de la vida de los personajes cambia para siempre. Por ejemplo, tenemos un cuento que se llama Amor, que relata el viaje de una señora de las compras a su casa. Va en un minibús, creo, y va así, pues, en el minibús. Y está sentada, creo que se para el minibús en un semáforo, y ella voltea afuera y ve a un ciego. Y cito, el mundo se ha convertido de nuevo en un malestar. Varios años se desmoronaban, las yemas amarillas escurrían, expulsada de sus propios días. La crisis continúa hasta que se vuelve a su casa, a su cotidianidad, y su esposo, con un gesto que no era suyo, pero pareció natural, tomó a su mujer por la mano y se la llevó sin mirar atrás, alejándola del peligro de vivir. Bueno, a mí, o sea, creo que aquí, ¿qué podemos decir? Clarice Lispector también se especializa en la potencia. O sea, por ejemplo, en este caso tenemos a esta señora que ve a un ciego y al ver al ciego contempla la otredad, contempla todo eso que ella no es, contempla una cotidianidad distinta a la suya. Y ese proceso hace que, para empezar, empiece a cuestionar su propia vida, ¿no? Como de, ok, estoy casada, ¿para qué? ¿Hacia dónde me va a llevar? ¿Qué realmente estoy logrando? ¿En qué me diferencio
diferencio de alguien que es así? ¿En qué me parezco a tal? Realmente todos somos humanos, aunque otros tengamos ciertas características, no sé, o sea, es lo que yo veo en sus cuentos, como un análisis interior de lo que soy yo, de lo que es el otro, de las diferencias, de las cosas que nos hacen unirnos, y al mismo tiempo también es como un rememorar aquella yo joven antes de casarme que veía la vida como una potencia llena de posibilidades y llena de cosas por hacer. Y yo elegí este camino que me llevó a este punto porque la sociedad me decía que me iba a dar la vida perfecta y ahora que estoy aquí me doy cuenta que empieza la náusea. La náusea sartreana empieza, o sea, empieza como una incomodidad que viene desde qué estoy haciendo, o sea, que realmente he alcanzado, hacia dónde realmente he ido. Y lo que me encanta del Inspector es que ella utiliza una herramienta que se llama voz enunciativa, que es como una voz que es consciente de todo, o sea, es una voz que te va a decir lo que está pensando la protagonista, lo que está viendo el que le está viendo el que está viendo a la protagonista, lo que está pasando en toda la escena, lo que pasó en el pasado, como todo te da no solamente la subjetividad muy concreta y muy explicada y muy subjetivizada de la personaje principal, sino que también te da como todos los demás como enfoques que tienes que tener en cuenta para que entiendas como ese momento que hizo choque en su vida y que la cambió para siempre, ¿no? Y pues, pues, ¿qué más? ¿Qué les puedo decir? A mí me encanta el inspector por eso, porque estaba viendo en la introducción de la que les hablo que hablaban sobre que el inspector era la máxima en la captación de las vidas de las mujeres. No supe cómo interpretarlo, tal vez se referían a que tal vez son vivencias como parecidas, son como vivencias en común que hubo en un momento en específico, tal vez como cierta subjetividad o cierta manera de ver el mundo, que me parece un poco romántica tal vez porque pues las cosas, no sé, somos distintas incluso siendo mujeres, ¿no? Pero a mí lo que me interesa de aquí es que Clarice es como un Sartre y no la quiero comparar porque no es una comparación, más bien me refiero a que es una lectura de reflexión, pero de una reflexión como hace Camus, como hace Sartre, de que te da una novela para que entiendas un concepto filosófico y una manera de vivir activamente, que en este caso es el existencialismo, de entender la vida como un constante elegir y responsabilizarte por las elecciones que haces, pero de una manera como literata, ¿no? Como viendo el ejemplo de alguien más que a la vez se correlaciona contigo. Y creo que el inspector es genial en eso porque no solamente te da esa lectura vivencial, subjetiva, en la que te va a hacer cuestionarte como conceptos digo, filosóficos y tal vez metafísicos de filosofías activas, filosofías que van a llevar a un activo en tu cabeza, ya sea de pensamiento, ya sea de actuar, pero también es como una filosofía que se entiende a partir de una descripción poética, a partir de un ver el mar, a partir de un escuchar el reloj y ver las horas pasar y desesperarte porque pasan y pasan y no hay nada que puedas hacer al respecto, ¿no? Y no estás haciendo nada. Y no es fatalista. Tal vez yo a veces como que cuando hablo en voz alta me voy mucho a lo fatalista. Como si ser consciente de eso fuera algo malo, pero también es una constante explotación entre el tiempo se va y no estoy haciendo, a el tiempo está pasando y lo estoy viviendo y lo estoy explotando y me quiero. A mí lo que más me encanta del Inspector es en Agua Viva, entre muchas otras cosas, hay un concepto que a mí me encanta que es aduéñate del es. Es lo que dice Clarice Lispector. Es un mandato que te da Clarice Lispector a ti como lector. Aduéñate del es. El es este momento presente que está pasando y este momento presente hay veces que no somos conscientes de que está pasando y que fluye y fluye y fluye y va a seguir fluyendo. Pero en el fluir está la vida
Y en el ser conscientes, en el contemplar, en el actuar, en el simplemente ser consciente de que este es mi cuerpo que está viviendo hoy, no solamente cuando pienso en él, no solamente cuando soy consciente de que tengo que hacer cosas, sino todo el tiempo. Y todo el tiempo es un momento que puedo adueñarme y que puedo convertir en proceso activo de mi vida, en un cambio, en un pensamiento, en un simplemente sorprenderme por lo que está sucediendo, ¿no? Y por eso yo creo que quería hacer un video sobre Clarice Lispector y pues nada, muchas gracias, espero que les guste, espero que se escuche. Y bueno, nada, bye.